Amigos de Anuni Nuni y de Porteros Culturales, como siempre, un honor para nosotros tener en esta ocasión a una invitada mayúscula. Ella es una mujer no solo excepcional de manera personal. En esta ocasión lo que le queremos preguntar es su trayectoria académica por el tema que ella está manejando. Ella es la doctora Diana Alcalá Mendizábal. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. ¿Cuál es el tema de tu investigación? Bueno, yo he estado trabajando hermenéutica, el tema de la hermenéutica. Si quieren les platico un poquito qué es la hermenéutica, porque suena muy raro el nombre, es una palabra muy larga, pero no sabemos la mayoría de las personas bien a qué se refiere o cómo puedes aplicar la hermenéutica. Sí, muy bien. Diana, ¿qué es hermenéutica? Bueno, hermenéutica va a ser el arte de la interpretación. ¿De la interpretación de qué? De textos. Todos los textos que leemos, de alguna manera cuando los lees, tu mente necesita de interpretar eso que estás leyendo. Hermenéutica propiamente viene de hermeneia, que tiene que ver con transcribir, interpretar, pero también está asociada a la palabra Hermes, que viene del dios griego Hermes, y es este Hermes el que era el mensajero de los dioses. Entonces, de alguna manera, este Hermes mensajero es aquel que lleva el mensaje a los dioses y los dioses traen la respuesta hacia los hombres. Entonces es el mensajero entre los hombres y los dioses. Aplicado esto a la hermenéutica, lo que podemos decir es que cuando el ser humano lee un texto, tiene que de alguna manera develar el sentido de eso que está leyendo. Cuando el texto específicamente está lleno de polisemia, esto significa que tiene muchos sentidos, que el texto se puede leer de muchas maneras, pues se necesita interpretación. Entonces, bueno, tenemos textos que son muy literales. Por ejemplo, si tú tomas un manual, un instructivo de algún aparato electrónico, una televisión nueva que te acabas de comprar, ese manual, de alguna manera, lo que está diciendo es muy literal. No lo puedes leer desde otra perspectiva o imaginarte otra cosa. Tal cual dice, conecta un cable y el cable es de tal color y el mensaje es unívoco. Eso significa que solo tiene un sentido. Pero hay textos que tienen que están llenos de recursos lingüísticos muy ricos y en ese sentido se hacen muy polisémicos. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia es un texto que, además de contener datos que pueden interpretarse históricamente, contiene metáforas, contiene símbolos, contiene analogías. Todas estas palabras que estoy mencionando son tropos lingüísticos, que de alguna manera están refiriéndose a ciertas realidades que no están manifestadas literalmente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, sobre todo porque son símbolos religiosos, entonces los símbolos religiosos contienen todavía más riqueza significativa que cualquier texto literal. Entonces, cuando uno intenta interpretar eso que está leyendo, en el caso de la Biblia, pues si tú lo lees literalmente, pues no vas a entender nada, porque está lleno de estas metáforas, de estos sentidos simbólicos. Entonces, de lo que se trata entonces es de hacerte de elementos. La hermenéutica te proporciona ciertos elementos que te van a ayudar a ti a interpretar un texto de manera adecuada. ¿Qué quiere decir de manera adecuada? Quiere decir que eso que estás interpretando no lo estás inventando tú como intérprete, sino que la hermenéutica te va a permitir tener ese sentido equilibrado de interpretación. A ver si entendemos, doctora. Entonces, un texto no necesariamente tiene un solo significado,
sino que sería así, me imagino yo, como una puerta abierta para que el lector también se arriesgue a entrar a ese mundo y también él da su perspectiva. Ajá. Bueno, primero tendríamos que decir que hay distintos tipos de textos. Sí. Por ejemplo, un manual de instrucciones es un texto que no tiene muchos significados. Sí. Es literal. Ajá, okay. Tal cual tiene un solo sentido, ¿no? Uh-huh. Y así existen otros tipos de textos, por ejemplo, algunos textos jurídicos, algunos textos por ahí, ¿no? Pero hay textos que tienen una riqueza más profunda, por ejemplo, textos poéticos. Uh-huh. La poesía también tiene un sentido multívoco, ¿no? Sí. Cuando leemos una frase o una rima de la poesía, podemos entender muchas cosas, o cada una de las personas puede entender cosas distintas. Entonces, primero habría que ubicar qué tipo de texto estamos leyendo. Si tu texto es literal o tu texto tiene como otras se presta a varias interpretaciones. Sí, muy bien. Y me parece, doctora, este método de interpretación también es válido en otros contextos, no nada más en el texto literario, poético, quizás filosófico. No sé si estaría yo bien. Podríamos decir que siempre hay mensajes que nos están invitando a interpretarlos. Pienso, por ejemplo, en los sueños. ¿Es correcto esto? Sí, claro. La realidad misma, el ser humano la interpreta. Uh-huh. De hecho, podemos decir que vivimos en un constante acto de interpretación de la realidad. Uh-huh. La conciencia que uno tiene permite estar en este mundo, y todo lo que uno ve y escucha lo interpreta. De hecho, la comunicación que tenemos entre los seres humanos se da gracias a la interpretación. De pronto podemos hacer un ademán, o de pronto podemos voltear y ver al cielo, o lo que sea, y tú interpretas qué está pensando el otro, aunque no esté diciéndolo, está haciendo una interpretación de lo que tú estás diciendo. Es más, yo me atrevería a decir que gracias a la interpretación que todos hacemos todos los días, es que podemos tener comunicación entre nosotros. Por ejemplo, también interpretamos a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los medievales decían mucho que el propio universo y el cosmos es un texto abierto. Ajá, es un libro abierto que podemos interpretar. Sí. Eso decían los medievales. Las culturas prehispánicas, por ejemplo, también tenían un constante acto de interpretación del cosmos. Incluso en la actualidad los campesinos interpretan las señales de la naturaleza como si es propicio sembrar, o que si va a haber lluvias en determinada época, etcétera. Sí, muy bien. Pero justamente el problema, y es un problema de hermenéutica, radica en afirmar cuál es la adecuada interpretación. No es tan libre, no es lo que no cualquiera es tan libre, porque ocurre. entonces ¿dónde queda como la verdad? La verdad, ¿dónde queda la verdad? Si un campesino hace una interpretación del cosmos y el vecino campesino también hace otra interpretación del cosmos, y además interpretan de manera diferente un hecho de la naturaleza, la gran pregunta es ¿cuál es la verdadera interpretación? ¿A quién le hacemos caso, no? Ajá. ¿Sembramos o no sembramos? Entonces, bueno, de alguna manera la hermenéutica lo que nos va a proporcionar es los elementos para distinguir la verdadera interpretación. Es exactamente lo mismo que hace un artista cuando interpreta la naturaleza para poder crear su obra de arte, o cuando el espectador ve una obra de arte
realmente lo que está haciendo es interpretar esa obra de arte. ¿Qué quiso decir el pintor cuando la realizó? Etcétera. Entonces, bueno, también para hacer esta interpretación de las obras de arte necesitamos encontrar cierto sentido a la interpretación y que no todas las interpretaciones sean válidas, porque entonces no tendremos una objetividad ni tendríamos ciencia. Claro. ¿No? Lo mismo realizan los científicos, por ejemplo, para poder llegar a una objetividad y decir esto es así, la realidad es así, pues están haciendo una interpretación de ello. Y hay como un consenso, un acuerdo en donde los expertos, los especialistas dicen esta es la realidad. Lo mismo pasaría en el ámbito filosófico con la hermenéutica. Exacto. Es entonces un trabajo intelectual que implica cierta cultura, ciertos conocimientos para poder determinar que algo es verdadero. Exactamente. Doctora, nosotros, el gran público, obviamente no somos filósofos, no tenemos estos estudios que usted tiene. ¿Qué libro, qué autor nos recomendaría para iniciar este apasionante mundo de la hermenéutica? Para que también nosotros hagamos el esfuerzo intelectual de querer entender lo que significa cuando estamos interpretando. Bueno, yo puedo recomendar a un autor que afortunadamente tenemos todavía en esta universidad de la UNAM. Es un autor que ha traído un pensamiento, que ha producido un pensamiento y le ha denominado hermenéutica analógica. Tenemos entonces la fortuna en la Universidad Nacional Autónoma de México de contar como investigador con al doctor Mauricio Beuchot. Él ha propuesto esto de la hermenéutica analógica y ha tenido un éxito formidable porque se ha podido aplicar la hermenéutica a distintas disciplinas, a distintos ámbitos. Por ejemplo, al ámbito de la educación, al ámbito de la cultura, al ámbito del derecho. Y él ha propuesto algunos pasos, algunos elementos que te permiten tener una interpretación aceptable, adecuada, ¿no? Sí. Uno de los elementos que me gustaría resaltar ahora es el elemento del contexto. Es muy importante cuando uno quiere interpretar algo, tener el contexto. ¿Qué significa esto? Significa saber saber exactamente en qué ámbito social, cultural se mueven los autores. Por ejemplo, un pintor en una obra en una pintura. Cuando uno quiere interpretar la pintura, lo que tendría que pensar uno es el pintor, en qué época vivió, cuáles fueron sus influencias artísticas, qué fue lo que lo motivó a pintar de esa manera. Cuando uno piensa en todo eso que le rodea al autor, está uno entrando en el contexto. Cuando uno entiende ese contexto, es posible tener elementos para poder emitir un juicio sobre esa obra de arte, por ejemplo. Sí. Cuando uno desconoce el contexto, es muy, muy difícil poder emitir una interpretación. Sí. Entonces, me parece que este contexto es muy importante. Claro, y en ese sentido me imagino que uno de los valores de la hermenéutica es el respeto al otro. No estos prejuicios donde uno afirma sin tener ninguna idea, ninguna base y tendenciosamente. Entonces, una interpretación adecuada sería una interpretación respetuosa, donde uno no saca al autor del contexto, sino que uno busca la manera de integrarse a él. Sí, doctora, ¿qué libro del doctor Mauricio Beuchot sería como que introductorio a su
trabajo. Sí, yo creo que se puede consultar el libro básico, que es el Tratado de Hermenéutica Analógica, y me parece que está en línea, lo pueden bajar en internet. Perfecto. Y hay otro que se llama Perfiles Esenciales de la Hermenéutica Analógica. Entonces, bueno, esos textos son fundamentales para poder introducirnos al tema de la hermenéutica. Pero bueno, vuelvo a repetir que la hermenéutica puede sonar como un tema muy conceptual, muy filosófico y muy difícil, pero la idea aquí es ir trasladando ese tema en la aplicación de los problemas reales, en la aplicación de esta teoría conceptual a la práctica real, ¿no? Quisiera ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, los abogados se enfrentan a las leyes que ya están escritas de alguna manera. Cuando quieren defender ciertos casos, lo que hacen es leer la ley, remitirse a ella, y a veces esa ley puede sonar muy objetiva, muy fija, pero esa ley, aunque se ve fija, también a veces se tiene que interpretar. A veces las mismas palabras con las que está escrita la ley no se entienden tan fácil, y entonces los que ejercen la ley las interpretan. Entonces también se puede hacer un trabajo de hermenéutica en el derecho. Entonces, en todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos, interpretamos. Y me parece que en ese sentido que la hermenéutica es muy útil. De hecho, si nosotros tuviésemos todos estos elementos que nos hacen llevar a cabo una interpretación adecuada o correcta, nos evitaríamos muchos problemas en todo nivel. Claro. Pues amigos, como verán, es un tema vastísimo, es la vida de esta joven mujer que pues se ha dedicado al trabajo profesional del análisis de la hermenéutica, y esperamos que tengamos otra oportunidad para hablar más al respecto, pero por esta ocasión pues la invitación a que reflexionemos sobre lo que es la interpretación, busquemos los libros, los textos del doctor Beuchot, y pues seamos atentos por lo menos a nuestras interpretaciones, que ya los tomemos como un objeto de análisis y no nada más emitir juicios, prejuicios, así solo porque me cae mal alguien o porque me imagino algo y no me detengo a pensar en la validez, ¿no? En la corrección de esta interpretación que estoy haciendo. Hermenéutica sería entonces esa categoría metodológica que me permite con honestidad decir esta interpretación es correcta. Exacto. Y llegamos al nivel consensual de que eso pudiera ser verídico, así como lo estamos interpretando. Sí, doctora, pues muchas gracias. No, al contrario, amigos de Anuni Nuni y de Porteros Culturales, pues aquí un agasajo con esta joven y talentosa hija de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias. Vaya, como verán, amigos de Anuni Nuni y de Porteros Culturales, este tema no es posible agotarlo en una sola plática, por lo tanto hemos decidido hacer una segunda sesión, digamos, de reflexión sobre la hermenéutica, porque a la doctora y en lo personal a nosotros, el equipo de Anuni Nuni, nos asaltaron miles de preguntas. Seguramente a ustedes les pasó lo mismo. Doctora, este ejercicio es académico, ¿verdad? No podemos dispararnos y tenemos que tener una plataforma, y la plataforma tiene que ser algo intelectual. Pero de cualquier manera, todos estamos en este ejercicio hermenéutico en la vida cotidiana. ¿Qué ejemplos tenemos de esta operatividad y de esta necesidad del ejercicio hermenéutico, aun cuando no seamos filósofos, aun cuando no seamos intelectuales? Bueno, yo creo que la gente en general piensa que la hermenéutica pues es solo un tema académico, sí, que solo se aplica en las ciencias o en las humanidades, pero nosotros hemos estado viendo
que la hermenéutica debe de estar presente en cualquier ámbito humano. ¿Por qué? Porque el ser humano desde que se levanta lleva a cabo actos de interpretación. La realidad en sí es interpretable, ¿no? En ese sentido, pues cada vez de que salimos a la calle, tomamos un taxi, vemos los gestos de las personas, vemos las acciones, uno está en constante acto de interpretación de la realidad. Y entonces podemos hablar de que es fundamental que la gente aprenda hermenéutica, porque hasta en la cotidianidad podemos aprender mucho de cómo interpretamos el mundo y podríamos evitarnos muchos conflictos y muchos problemas. Por ejemplo, podemos poner el caso de la convivencia humana de un matrimonio en el hogar. Sí. A veces una persona, bueno, las personas se interpretan, ¿no? La pareja se interpreta uno al otro constantemente. Y a veces las acciones de uno molestan a las del otro, etcétera. Pero la idea de la hermenéutica es, por lo menos de la hermenéutica analógica propuesta por el doctor Mauricio Beuchot, es llegar al diálogo. Entonces esa postura intermedia de no caer en el univocísmo ni en el equivocísmo, de no caer en el todo se vale o en el otro extremo que es, no, lo que yo digo es así, es llegar al punto medio, ¿no? Y ese punto medio tiene que ver con el desarrollo de las virtudes. Sobre todo la virtud fundamental aquí en esta hermenéutica analógica es la virtud de la prudencia. Y esta va a promover el diálogo. Entonces, en el ejemplo cotidiano de una pareja, de un matrimonio, la idea sería no imponer, que uno le imponga al otro, sino en este vínculo, en esta relación, en esta constante interpretación del uno con el otro, de lo que se trataría sería de propiciar el diálogo entre ambos. Y ese diálogo a lo que tiene que llegar es al acuerdo, a tomar un acuerdo. Esto no es así como lo digo yo, que sería el extremo univocista. Podemos dialogar y podemos llegar entre pares a decidir qué es lo conveniente. Entonces la verdad ya no es de uno, o ya no es de lo que se les ocurra a todo mundo, sino la verdad ya se convierte en un acuerdo. Y yo creo que eso nos alivianaría la vida a inmensa cantidad de gente, porque evitaría problemas. Claro. Las posturas intermedias que promueven el diálogo y la prudencia, pues siempre evitan problemas. Claro. Esto me recuerda mucho los ejercicios de yoga, de que en el yoga lo fundamental no es llegar a hacer una postura asombrosa, ¿no? De flexibilidad. No, lo fundamental, la esencia es tener conciencia de que estás respirando, punto, y hasta donde llegues en tu postura. Pienso que entonces el ejercicio hermenéutico sería eso, tener conciencia de que estoy interpretando y que me puedo equivocar. Exacto. Esto que estamos platicando de las relaciones de pareja, me recordó de que muchas veces hay un gesto y tú interpretas, está enojado. Bueno, pero antes de decirle, oye, ¿por qué estás enojado? Y armarle quizás toda la escena, decir, a lo mejor mi interpretación no es correcta. Exacto. Mejor pregunto, oye, me parece que estoy interpretando, y la otra persona puede decirme, no es así, o sí es así. Muy bien, y en esta pregunta se abre el diálogo. Sí. Y entonces en el diálogo pues ya hay un acuerdo, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo estás diciendo, en el sentido de que ese acto prudencial en realidad es un acto de conciencia. Sí. Y es un acto de conciencia porque la prudencia es precisamente la virtud que se puede desarrollar justamente en el instante en el que tú prevés las consecuencias de tus actos. Ajá, claro. Entonces, prevés que si yo actúo de esta manera, va a resultar de esta manera mi acción y va a tener estas consecuencias. Y en el momento, instantes antes
que tu entendimiento prevé que esas consecuencias van a ser nefastas, en ese instante paras tu acción, adquieres conciencia. La prudencia es fundamental desarrollarla. Y bueno, esta es la propuesta pues de la hermenéutica analógica, que todo mundo desarrolle prudencia. Y bueno, empezamos a hablar del matrimonio, pero esto se puede aplicar a todo el cuidado del planeta. ¿Por qué el planeta tiene estos problemas ecológicos que tiene? Pues porque la gente no tiene prudencia, la gente no es virtuosa. Entonces, en realidad, no necesitamos ser filósofos para desarrollar las virtudes. Me parece fundamental el tema. Ni necesitamos ser santos para ser virtuosos. Exactamente. Miren, amigos, qué cosa maravillosa, qué ejercicio hermenéutico estamos realizando hoy. Palabras que no se usan ya: virtud, prudencia, sabiduría y conciencia. Conciencia, y menos aún hermenéutica. Por eso es muy importante el ejercicio filosófico. No necesariamente inscribirse en la facultad, no necesariamente tomar diplomados, pero sí leer los diccionarios o detenernos un ratito de qué es la virtud, porque son cosas que pareciera que hicieron los griegos, ¿verdad, doctora? Hace cientos de años, y que no es actual, pero justo esta decadencia, esta crisis que estamos viviendo nos obliga a detenernos y analizar. Entonces, pues qué hermosa forma quizás de hacer la revolución fuera simplemente analizar las palabras, no usarlas sin sentido como parece que ocurre en nuestros días, ¿verdad? Sí, por supuesto, propiciar en la juventud pues el desarrollo de los valores y de las virtudes. Es fundamental ese desarrollo, porque si queremos cambiar la esencia de la humanidad en el planeta, pues necesitamos interiorizarnos, conocernos a nosotros mismos y promover nuestras virtudes, ¿no? Empezar por cambiar nosotros. Claro. Esa sería la propuesta. Claro. Y la hermenéutica te da estas herramientas para poder visualizarte a ti mismo y por lo menos desarrollar la virtud de la prudencia. Ya con eso seríamos otra clase de humanidad. Por supuesto. Y doctora, platíquenos un poco nos están hablando mucho de un autor, Mauricio Beuchot, y es muy importante también que nosotros como mexicanos sepamos quién es este personaje. Platíquenos un poco de él. Bueno, el doctor Mauricio Beuchot es un filósofo muy, muy reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Él es un filósofo que da clases en la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y se ha dedicado gran parte de su vida a plantear esta propuesta de la hermenéutica analógica. Me parece que esta propuesta ha resultado, ha tenido muy buenos frutos a todo nivel académico. Muchos de sus seguidores, de sus estudiantes, han llevado a aplicar la hermenéutica analógica a distintos ámbitos del saber humano. Algunos estudiantes de él han aplicado la hermenéutica en la educación, en las ciencias, en la música, en el derecho, por supuesto, en la literatura también. Y entonces ha resultado una teoría muy, muy fructífera que nos ha traído una guía de cómo actuar en la vida a muchos de nosotros, ¿no? Y orgullosamente un filósofo mexicano. Sí. Y esto nos demuestra que el talento lo tenemos, las capacidades los tenemos, y este es un personaje que ha trascendido la cultura universal, que se ha inscrito en las páginas de la filosofía. Y también me recuerda el pensamiento de Platón, de que si el rey, el gobernante, se dejara conducir, o por lo menos
escuchara la voz prudente del filósofo, otra cosa sería. Entonces también es una invitación a nuestras autoridades a que es necesaria una cultura, que es necesario que se acoja en el gabinete, en los grupos de dirección, a personas con cultura, a personas con un saber, pero no nada más académico, de presunción, de tengo tal o cual grado, sino un saber útil, práctico, pragmático, que serían estos filósofos humanistas en el sentido pleno del término, ocupados y preocupados por el ser humano. Doctora, ¿qué podemos visualizar como sociedad mexicana en este momento tan crítico, tan desafortunado, tan imprudente, esa carrera que nos ha atropellado a todos? ¿Cuál sería la función entonces de estos intelectuales comprometidos, que es su caso y es el caso del doctor Mauricio Beuchot? Bueno, pues la función del doctor Mauricio pues ha sido difundir esta hermenéutica, difundir teorías que realmente pueden ayudar a hacer una introspección del alma, ¿no? Y a mí me parece muy importante que nos centremos en nosotros mismos. O sea, yo creo que es el momento de crecer interiormente, y la manera de hacerlo es desarrollando las virtudes. Solo así vamos a cambiar como sociedad. No podemos solo criticar a los otros. Claro. Criticar es destruir, y destruir es entrar en un ámbito de negatividad. Lo que necesitamos es cambiar a lo positivo, o sea, cambiar a la construcción, y la construcción se va a dar solamente que nos construyamos a nosotros mismos como entes virtuosos y llenos del bien. Entonces yo creo que esa es la tarea que nos atañe a todos. Claro. Entrar en nosotros mismos y convertirnos en seres virtuosos. Si no, esto va a seguir igual. Igual o peor. O peor. Entonces es un muy buen mensaje de año nuevo, de inicio de este nuevo ciclo, que sería muy conveniente interpretar. ¿Qué es lo que necesito para que cambie este país? Y obviamente la respuesta es también qué es lo que necesito para cambiar yo mismo. Nuevamente, amigos, les reiteramos, nos encantaría que hubiera comentarios, dudas, propuestas, y tenemos la amabilidad de la doctora Diana Alcalá de permitirnos una tercera, cuarta plática en donde podríamos despejar todas sus amables inquietudes. Muchas gracias, feliz inicio de año.